Lunes 31 de julio del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a su programa Contacto Directo. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan ya Alfredo Negrete, analista político. La Asamblea Constituyente convocada por Nicolás Maduro para reescribir la Constitución de Venezuela. Va porque va, disolverá la Asamblea Nacional controlada por la oposición. Venezuela se convertirá en la primera Cuba de América del Sur. Son temas que vamos a analizar. También nos acompañará Henry Moreno, asambleísta por Pastaza del movimiento Creo. El diálogo y las lagunas dejadas por la confrontación en el control político de la Asamblea Nacional. La secretaria jurídica de la Presidencia de la República ratifica que los miembros del gabinete presidencial solo atenderán pedidos de información canalizados por el presidente de la Asamblea. Una práctica indebida debe terminar o cambiar, lo vamos a examinar. Y María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas. La Contraloría determina responsabilidad administrativa culposa y glosas por 111 millones de dólares contra la exministra de Obras Públicas en la vía Coya-Tababela, construida por la empresa nacional Panavial. Se aumentó arbitrariamente el costo en un 77% o no. Vamos a revisar este caso. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció el viernes las cifras reales sobre el endeudamiento del Estado y sus proyecciones de crecimiento en el cuatrienio 2017-2021. Recordemos. Presento la situación económica del país. Todos sabemos que esta ha sido extremadamente difícil desde el año 2015. Al no contar con recursos líquidos suficientes, se recurrió a financiamiento externo e interno. Al entrar en una situación económica compleja, las decisiones que se tomaron no fueron debidamente mesuradas y se puso al límite la sostenibilidad de nuestra economía. Tenemos importantes necesidades de financiamiento. Se requiere alrededor de 8.000 millones de dólares cada año para cubrir el déficit fiscal y pagar las amortizaciones de deuda interna y externa. Además, debemos garantizar 2.000 millones anuales adicionales para cumplir las metas y objetivos nacionales hasta el 2021. En mayo de este año, la deuda pública histórica del país, que incluye los gobiernos locales, alcanzó un monto agregado de 41.893 millones de dólares. Existen otros pasivos del Estado, como operaciones de corto plazo, pasivos de empresas petroleras, ventas anticipadas de hidrocarburos, que entre otras suman un monto aproximado de 8.000 millones de dólares adicionales. Además, registramos contingentes que hoy no son deuda, pero que podrían transformarse en obligaciones de pago, que suman 4.367 millones de dólares. También incluye la solicitud de Contraloría General del Estado sobre el registro de obligaciones con el IES por 2.528 millones de dólares. A esto debemos añadir las obligaciones por pagar en incentivos a la jubilación que ascienden a alrededor de 1.000 millones de dólares. Hoy presento al país la proforma presupuestaria del año 2017, que enviaré a la Asamblea Nacional para su aprobación. Hasta el 30 de mayo se había ejecutado el 33.2% y comprometido además el 36.2%. Esta proforma asciende a 36.818 millones de dólares, que representan un crecimiento del 2% respecto del presupuesto codificado del año anterior. Esto corresponde a lo indispensable para el funcionamiento de los servicios públicos. La proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto es positiva en el 0.7%. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días a todos. El presidente reconoció una crisis que la ciudadanía hace tiempo conoce, pero que oficialmente es negada. Es un mérito. Pero lo planteado para el cuatrienio es incierto. El predecesor estaba presionado por la campaña de unas elecciones que ganar era de vida o muerte y por una despedida memorable que proyecte el espejismo de que no había crisis. Eso se logró gracias al endeudamiento y a la succión de liquidez de reservas ajenas depositadas en el Banco Central. Por eso, cuando el presidente hace la lista de los ingresos más relevantes del presupuesto, el endeudamiento aparece en segundo lugar con 11.670 millones de financiamiento, luego de 14.760 millones de impuestos en primer lugar. Todos esos recursos que suman 26.430 millones de dólares, que constituyen el 71.78% del presupuesto de 36.818 millones,
vienen del sector privado, que no solo es los grandes contribuyentes, sino la ciudadanía, porque los grandes contribuyentes son agentes de retención del gran chanchero, el Estado, que se lleva la mejor parte del jamón, porque los impuestos se trasladan en el precio de venta al público y la deuda se sirve y se paga con impuestos. Como contraparte, el presidente anuncia 5 acciones para mejorar la economía: dinamizar la construcción y revisar la ley de plusvalía, en una actividad que el plan Casa para Todos del gobierno es la cereza en el pastel. Incentivar tributariamente la inversión y el ingreso de divisas, que no funcionará mientras se mantenga abierta la aspiradora del Banco Central, que traslada los excedentes de liquidez del sistema financiero al gobierno. Impulsar el dinero electrónico en la banca privada, pero con un costo bancario que no impulsará nada si el gran chanchero del Estado lleva su parte. Establecer medidas de austeridad que difícilmente llegarán cuando mantiene el mismo número de ministerios. Solo cambia el nombre a algunos, al estilo de la revolución, y ratifica al mismo equipo económico de la criticada desmesura con el consabido reciclaje. Se refiere a unas cifras económicas falseadas, pero no serán auditadas como lo ordena el artículo 289 de la Constitución. Y finalmente, prioriza la inversión pública, pero advierte que en el cuatrienio se requerirá financiamiento de 8.000 millones de dólares por año. ¿Pero de dónde? Si es el mismo 8% del Producto Interno Bruto de ahora. Son interrogantes que habrá que despejar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Ayer hubo las elecciones para la Asamblea Constituyente convocada por Nicolás Maduro, sin participación de la oposición, luego de 4 meses de protesta y 130 muertos en un país con la inflación más alta del mundo, luego de un plebiscito convocado por la oposición donde más de 7 millones de venezolanos le dijeron no a la constituyente. Está con nosotros Alfredo Negrete, analista político, quien hace pocos días visitó Venezuela por razones estrictamente personales. Ninguna invitación política por si acaso. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Más allá de las informaciones sobre los disturbios, la vida ordinaria de las familias y las actividades productivas, ¿cómo se desenvuelven en una crisis tan prolongada, llena de protestas? Terriblemente afectada día a día, hora a hora. No es concebible en una urbe tan grande como es Caracas, 9 millones de habitantes, tener racionamientos propios de la ciudadanía, que hace trancas, que cierra barrios, que cierra ciudadelas, como una forma de protesta, y ya tendríamos que añadir de resistencia civil. El pueblo está expresándose en 2 partes, en las grandes manifestaciones ferozmente reprimidas por las fuerzas militares y por esa fuerza paramilitar que creó el señor Hugo Chávez, que son los colectivos motorizados, que es algo absolutamente terrible, porque ellos están armados y son los principales agresores a la sociedad y al ciudadano civil. Al mismo tiempo tienen que subsistir, al mismo tiempo tienen que hacer las famosas colas, al mismo tiempo tienen que ver quién tiene el carnet de la patria para poder de manera más fácil adquirir los alimentos y los bienes de primera necesidad. Pero el caso venezolano, la tragedia, porque ya no es una situación compleja, ya no es un problema de constituyente y de consulta, de plebiscito o referéndum, no. Ya estamos frente a una tragedia. El día de ayer todavía se discute la cifra de víctimas, entre 10 y 16, como que si fuese un resultado casi deportivo. Venezuela tiene ya en este momento 120 fallecidos durante 3 meses. La pregunta es, ¿dónde comenzó y dónde puede terminar? Ahora, ese es el problema,
que se plantea elecciones anticipadas para presidente como solución. Pero lo que más hay en Venezuela son elecciones. En 2 semanas 2 elecciones, pero no de presidente son esas elecciones. Ahora, ¿quién las puede organizar con el caos prevaleciente? ¿Cómo y cuándo? Si ni siquiera la computadora le reconoció a Maduro su guardián de la patria. ¿En base a qué padrón? Hay un asunto en Venezuela que es muy importante, sobre todo para los ecuatorianos, porque Venezuela tiene unas extrañas 2 vías, que son la consulta, en este caso fue promovida desde el Parlamento por la fuerza opositora, la MUT, la Mesa de la Unidad Nacional, y la constituyente promovida por el señor presidente Maduro. Pregunta, ¿cómo es posible que en una sociedad casi en el mismo mes se puedan producir 2 convocatorias con efectos jurídicos tan contradictorios? Eso en el Ecuador, y eso es importante, la diferencia no existe, porque nuestra Constitución prevé en el artículo 444 que la constituyente podrá ser convocada por el presidente, un porcentaje del pueblo, de legisladores, a una consulta, y la consulta, que es una expresión popular, decidirá si hay o no constituyente. En Venezuela ya se decidió que hay constituyente, en Venezuela ya se decidió que hay una consulta popular. ¿Cómo entender esto? Y ahí ahora, vamos... se considera un golpe de Estado la constituyente de Maduro. ¿Por qué? ¿Cómo se elige o se eligió la constituyente? ¿Qué cambios puede hacer en la Carta Magna y en los poderes constituidos con sus plenos poderes que tiene? La constituyente provocada por Maduro sí tiene una base constitucional en los artículos 343, 44 y 46, y creo que el 47 también de la Constitución, así como la consulta tenía en el 5 y en el 70 de la Constitución. El problema está, y eso creo que la atención internacional ha puesto muy poca atención, que Maduro convoca a una elección de constituyente que viola el principio del voto universal y directo, porque secciona, el 50% será por voto universal y directo, y el otro 50% será elegido por colectivos de trabajadores, de bomberos, de lo que se le haya ocurrido a las listas oficiales del partido de gobierno. Entonces, nace con un vicio extremadamente grave. Por eso es que hay que mirar un poco adelante, por dónde podrá haber una solución en un caso que lamentablemente nos cuesta a los sudamericanos, a los latinoamericanos, una víctima, 2 víctimas o 3 víctimas diarias. Víctimas, por favor. Ahora, pero los plenos poderes le dan poder a la Asamblea Constituyente para disolver a la Asamblea Nacional. Eso sí ha sido común en el golpismo latinoamericano. Sí, lo que sucede es que frente a esa constituyente extraña, que no sabemos cuántos votaron, porque no hay organismo que controle a ninguno de los dos. Por favor, esa es la complejidad venezolana. Y por lo tanto, la legitimidad es casi 0. La única forma de desalojar a la Asamblea, que fue instalada sobre la base constitucional del chavismo de 1999, es con la fuerza militar. Por la fuerza, con gases lacrimógenos, con tanques. Lo que se diga, los militares son árbitros de estas crisis políticas entre los civiles. Hugo Chávez saltó la política como un militar golpista y en el poder institucionalizó un régimen que incluso tempranamente en el 2002 lo restituyó en el poder después de un golpe. La realidad fáctica indica que un sistema clientelar y de corrupción apuntala al chavismo en las Fuerzas Armadas. ¿Hay fisuras en ese poder? Es posible que existan fisuras y que dé lugar a la existencia de un movimiento que se conoce como el neochavismo, presidido por la fiscal general todavía no destituida. El asunto es, y yo quería entrar al tema militar en segundo lugar, después de la mediación internacional. El asunto militar es que el caso de Venezuela merece una verdad. Venezuela no es de Maduro y no es del partido de Maduro. El caso venezolano es una dictadura militar disfrazada, y es preferible que esa dictadura militar, como en otros países de América Latina, asuma su plenitud, asuma su responsabilidad y por lo tanto, quiéralo o no quiéralo, sea el verdadero interlocutor de la parte del poder venezolano frente al exterior.
Sí, pero los militares nunca en 200 años han hecho una constituyente para ellos. Han hecho para otros, para los que vuelvan los civiles. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? ¿Vendrá otra Cuba? O sea, otra dictadura militar diferente, una dictadura militar comunista de izquierda, fuera del imperio. Las fronteras y los límites son muy frágiles en el caso venezolano. Todavía nos encontramos frente a lo que se podría llamar una creciente resistencia civil. Pero esto hay que tenerlo muy claro. Venezuela todavía no está en un escenario de guerra civil y ojalá no lo esté nunca. Esa es otra cosa. Por eso es que es preferible... Pero por eso es que la opción cubana es probable. No sé si la opción cubana, que es bastante hábil, pudiera de alguna manera presionar al golpe de Estado militar para que, como tradicionalmente ha sido en América Latina, del golpe militar, se convoque a una asamblea constituyente, ahí sí única, con mediación internacional para buscar un nuevo jurídico. Porque el que está actualmente no va a funcionar y esta semana vamos a ser testigos de esto. Lo otro importante es que exista una mediación internacional. Hay un gran interés. Pero una mediación internacional donde se ha desprestigiado, Maduro se ha burlado de ellas, hasta el Papa ha terminado desprestigiado, a la OEA nadie le hace caso, UNASUR ya ni existe, o sea, es un desastre. Veremos pues qué ocurre. Quizás con necedad yo he insistido en la experiencia para Centroamérica del Grupo Contador y luego el Grupo de Río. Eran países que individualmente pudiéramos ponerle nombre en este momento. Pero eran otros tiempos, pues es que ahora no hay. El Grupo de Río se disolvió, se creó UNASUR y UNASUR ya sí, no tiene ningún peso. Pero sí existe... la realidad. Sí existe. Y había un imperio que imponía su poder de un imperio con unos emperadores que lo están liquidando. Sí existe Argentina, sí existe Chile, sí existe Colombia. Sí existe con problemas Perú también, pues. Sí, Perú. Existen otros países que quisieran que esto se acabe porque esto no es negocio para nadie. La tragedia venezolana ya la comienza a sufrir muy duramente Colombia y ya nos toca al Ecuador. Ya sabemos de qué estamos hablando. Y hay hasta pedidos editoriales que tengamos que ser solidarios con los compatriotas venezolanos que están huyendo del hambre, están huyendo del terror, están huyendo del desconcierto y la falta de horizonte. Alfredo Negrete, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Este fin. Más adelante, Henry Moreno, asambleísta del movimiento Creo, mediante oficio del presidente de la República, se le comunicó al presidente de la Asamblea que los ministros están obligados a responder solicitudes de la Asamblea, solo que sean canalizadas a través de la presidencia de la Asamblea. Se ratifica así una práctica de la confrontación respecto al control político del órgano de fiscalización. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Henry Moreno, asambleísta de Creo por Pastaza, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un saludo desde la Amazonía, desde Pastaza a todos ustedes. Buenos días. Ahora que estamos hablando de los intentos de fiscalización en la Asamblea también, usted ha hecho pública su disconformidad con los procedimientos para exigir información a los ministros, a funcionarios públicos que están sujetos al control político de la Asamblea. Y en concreto le pregunto, ¿le siguen negando información a ustedes como asambleístas si no pasan primero por el presidente de la Asamblea? Precisamente es así y es de conocimiento público. Nosotros tenemos un oficio, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente, el oficio 498, en la cual se hace referencia a una disposición, a un oficio del presidente de la República. Cabe resaltar que no es otra cosa que una copia de otro oficio que lo envió el anterior presidente de la República, el señor Rafael Correa, en la legislatura cuando estaba el señor Cordero como presidente de la misma, en la cual se ponía de manifiesto que solamente están obligados a contestar los pedidos de información que sean efectuados por parte del presidente de la Asamblea Nacional. Pero ahí queremos decirles nosotros que obviamente eso es un acto totalmente ilegal porque la norma se lee solamente a conveniencia y es muy clara la ley orgánica. Asambleísta, el tema de la norma, lo que usted quiere dejar en claro es que con el actual presidente ya hubo un oficio, con Lenín Moreno, un oficio del 3 de julio en el que le comunica al presidente de la Asamblea lo mismo, que los ministros solo están obligados a responder solicitudes de información provenientes de la función legislativa del presidente de la Asamblea. Es decir, lo mismo que aplicaba el gobierno del presidente Rafael Correa, lo está aplicando ya el presidente Lenín Moreno en cuanto a esos procesos para todo lo que se lleva de fiscalización.
por eso nosotros reiteramos nuestra disconformidad. En estos tiempos que se hablan de cambio, se hace lo mismo. Reitero, es un copy-paste nada más, y podemos revisar el texto de los dos oficios que ha firmado el expresidente Correa y el actual presidente Lenín Moreno. Pero ahí digo, la norma se lee solamente en una parte, en la parte que les conviene, es decir, para que los procesos de fiscalización no avancen o continúen con trabas. El artículo 74 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es muy clara en decir que le corresponde la fiscalización y el control político a los y las asambleístas. El 75 habla de que podemos requerir información a las instituciones, a las del servicio público, y obviamente el 110 numeral 3 de la misma ley habla de que podemos solicitar directamente información a los servidores públicos. Aquí no es cuestión de decir solamente que leemos la norma en la forma y en la parte en que nos conviene. Aquí es una atribución y una potestad que el pueblo ecuatoriano nos ha dado a los asambleístas. Y usted hace énfasis en los asambleístas porque ese fue justamente el tema que se cambió en el anterior periodo. Los asambleístas alegaban, de oposición sobre todo, que se coartaba la capacidad fiscalizadora de cada asambleísta, porque ya no pueden pedir directamente información a un ministro, a una autoridad, sino que tienen que pasar por el filtro de la presidenta en ese entonces de la asamblea. Por ende, ¿es necesario, creen ustedes, un cambio o la Constitución debe prevalecer en cuanto a las facultades de la asamblea que les corresponde ejercer a sus miembros, por ende, a sus asambleístas? No, la ley está bien, porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como cualquier ley, es el desarrollo del texto constitucional, y eso es lo que se hace en este cuerpo normativo. Lo que nosotros decimos es que se tiene que leer en su integralidad. Se refiere en el mismo oficio que el presidente de la República lo hace al artículo de la función legislativa mismo, de la misma ley, se refiere al artículo, y pues lo que nosotros queremos decirles ahí es que no existe ninguna atribución putativa de parte del presidente de la Asamblea Nacional para que sea él quien firme estos pedidos de información. Pero yo digo, la fiscalización tiene que ser siempre de forma en celeridad, de forma inmediata. Si no puede suceder, si no hacemos lo que la Constitución nos manda, el control político, lo que sucede en temas jurisdiccionales, es decir, que gente que tiene responsabilidades de corrupción, como por ejemplo en los temas de Carlos Pareja, del señor Delgado, en los temas de Carlos Poli, se han fugado del control de la justicia. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es también ser parte de aquel control que obviamente es previo a llegar a un órgano jurisdiccional. Ahora, recuerde que esta discusión tuvimos justamente cuando se incluyeron estas disposiciones, es decir, que no puedan pedir directamente, que pase por la presidencia de la Asamblea, pero ellos argumentaban, me refiero al oficialismo, a los asambleístas oficialistas, el artículo 120 de la Constitución, que se refiere a la función de la Asamblea y dice fiscalizar los actos de las funciones ejecutiva, electoral, de transparencia, control social, los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras o servidores públicos las informaciones que consideran necesaria. Y lo que dijeron fue que no, que esa última atribución, que es la que se les quitó directamente a los asambleístas, es porque ahí dice que eso le corresponde a la asamblea, no a los asambleístas. Si tiene sentido eso, y en ese caso significa que siempre antes que estuvieron solicitando información los asambleístas directamente a los funcionarios o a los ministros, pues lo estaban haciendo mal. No, no tiene ningún sentido esa aseveración. El orden de la creación de una legislación, de una ley, significa el desarrollo de la norma y del texto constitucional. En el texto constitucional usted no encuentra las atribuciones específicas de los asambleístas, y eso es lo que se ha hecho, desarrollarla en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que nos faculta a nosotros a requerir información de forma directa, a realizar procesos de fiscalización. Pero esto va más allá de aquello. Es decir, si es que la norma, como algunos aducen, es inconstitucional, ¿quién tiene la potestad para declarar aquello? La Corte Constitucional. Es decir, desde la época de Rafael Correa ya se debe haber alegado la inconstitucionalidad de estas disposiciones que a nosotros nos dan la tarea fiscalizadora. Ahora, por eso usted se refiere a una obstrucción al control político mutilado por disposiciones subalternas o secundarias también. Y a eso hay que añadirle algunos puntos. En el anterior gobierno se dio que la Corte Nacional de Justicia dictó una resolución por la cual se permite que cuando alguien presenta una denuncia, aun cuando está en la fase de indagación previa, se la pueda declarar como maliciosa y temeraria. Es decir, el denunciante puede terminar siendo el denunciado o amenazado. Y es frente a eso, asambleístas, que muchos legisladores se han visto, por lo menos con temor
para atreverse a denunciar en ciertos casos, y a eso se le suma lo que ocurrió y el antecedente con el asambleísta Clever Jiménez, cuando sin levantar su inmunidad se lo enjuició? Bueno, eso es parte del ejercicio del poder, de este poder totalitario que se viene viviendo en esa llamada década de la Revolución Ciudadana, y que ahora vemos con gran desazón en este oficio que acabamos de referir, se sigue repitiendo. Los asambleístas tenemos la facultad para legislar, para fiscalizar, una facultad conferida por la ley, en el texto que acabamos de referir, y obviamente siempre existirán cuando la lucha es en contra de la corrupción y cuando la corrupción se ve enquistada en los órganos en los cuales se están manejando el poder o quien detenta el poder en la actualidad, siempre tendremos ese riesgo de, obviamente, ser encarcelados, y ahí con gran pena, pues aquí se premia a quienes tienen casos de corrupción. El día de hoy viven campantes con los dineros, con los dineros de los ecuatorianos, del pueblo ecuatoriano, viven en Miami, y pues hay mucha gente que por mucho menos, por denunciar ciertos actos de corrupción, el día de hoy portan grilletes y otros se encuentran en la cárcel, y creo que aquella es nuestra misión como legisladores y no vamos a renunciar, no vamos a claudicar en ello, porque tenemos un amparo legal el cual nos cobija a nosotros para ejercer lo que el pueblo nos ha mandado hacer desde las urnas: fiscalizar los actos del poder público, que ese es el control político. De ahí cualquier retaliación que pueda venir, pues será en función y en beneficio de lo que nosotros hagamos para cumplir el sagrado deber de los ciudadanos. Son algunas de las observaciones de Henry Moreno, asambleísta de Creo por Pastaza, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar, ya en nuestros estudios, María de Los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas. Hay glosas por 111 millones de dólares que ha dictaminado la Contraloría contra la exministra de Obras Públicas. Hay responsabilidades administrativas culposas, un tema que vamos a analizar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. El 22 de junio de 2017, la Contraloría General del Estado comunicó a María de Los Ángeles Duarte, ex ministra de Transporte y Obras Públicas, la determinación de responsabilidades administrativas culposas en la ejecución del acceso norte al Aeropuerto Internacional de Quito vía Coya-Tababela, y glosas por 111 millones de dólares por incremento del precio originalmente pactado con la empresa Panavial del grupo Erdoiza, que tiene desde 1996 en concesión 580 kilómetros de la carretera Panamericana Norte. Examinaremos las razones de las glosas de Contraloría con la exministra. En primer lugar, también una aclaración para evitar confusiones. Este contrato con Panavial de la ruta Coya-Tababela no tiene nada que ver con la ruta Viva a Tababela, construida por Odebrecht con el municipio de Quito. María de Los Ángeles Duarte, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, doctor. Contraloría indica un aumento de precio por más de 111 millones de dólares, que significa un incremento del 77.16% del precio originalmente pactado, a través de dos adendas al contrato principal. Son dos glosas. La primera por 75 millones, porque se eliminó el pago en bonos del Estado, y la segunda por 35 millones, porque se permitió una variante que aumentó el recorrido. Ahora, vamos a la primera. En cuanto a la primera glosa, que eliminó el pago en bonos, ¿por qué, según Contraloría, se excluyeron los cronogramas valorados parciales del avance de la obra, estableciendo un costo indefinido, según ellos señalan? En primer lugar, doctor, le quiero agradecer que me haya dado la oportunidad de venir a desmentir incluso de ciertas personas que dicen que yo me he escapado del país. Eso es importante que me vean, por eso estamos aquí y obviamente tenemos que responder. Una glosa es una observación administrativa y no es un sobreprecio. Ya, yo le explico. Nosotros como Estado aceptamos la propuesta de Panavial, ellos querer que les paguemos con bonos el tramo de la concesión original de la carretera panamericana. Este tramo es una parte de un corredor que fue anexado, como dice el contrato, mediante una adenda, ¿ya? Y el error de todo este cálculo de Contraloría es que glosa, es decir, observa, no es que uno se ha llevado la plata en maletas, como alguna gente cree y hacen creer otros, sino que observa que podría haber, según ellos, costado menos, y eso es lo que quiero explicar. Lo que pasa es que el estudio que hizo el municipio de Quito, que fue el que pidió, porque le cuento, esta carretera es de interés nacional, fue de interés nacional en su momento porque no había, como usted dice, la ruta Viva, y no había una manera de llegar al aeropuerto de Quito, que estaba en ese momento por terminarse, el aeropuerto de Tababela,
que es de interés nacional. Quito es un hub aeroportuario, es decir, ahí llegan casi todas las frecuencias, se dividen para el resto del país y se dividen para algunos otros lugares de Latinoamérica. Entonces la carretera la consideró el gobierno nacional de interés nacional y por eso dispuso que se la haga mediante la ley de modernización que permitía a la misma compañía, a la misma empresa que estaba haciendo el corredor, la concesión de la Panamericana, hacer este pequeño corredor. Y efectivamente, originalmente el costo era menor, pero a quien deberían involucrar, y ese es uno de los grandes errores que tiene esta predeterminación, porque me han dado plazo para responder, no es que es ya algo juzgado, sino que se ha dado un plazo para responder, no incluye a la propia empresa que hizo los estudios, que fue Geosuelos, y que no calculó el talud. El talud debió, le comento, la carretera es un trazado nuevo y la montaña es hecha de polvo volcánico. Ellos previeron un talud con una inclinación, por decirle así, y el polvo era tan deslenable que se venía abajo, hubo que hacerle un poco más inclinado el talud para que no se venga abajo y ponerle esa protección de taludes que se ve, que ha ido a Collas, que ve a todo lo largo de la carretera y que es lo que deberían tener todas las carreteras de la sierra. Que se derrumban acá. Se derrumban, es lo que pasa con la Santo Domingo Aloa. 50 años es lo mismo. Lo que pasa es que estos recubrimientos son muy costosos y el estudio no los había previsto y se los hizo. Y el resultado es que hubo el terremoto, 2 veces tembló Quito y en esta zona y no pasó absolutamente nada en esta carretera, pero que se lo hizo muy bien. Por ejemplo, dicen que porque en vez de hacerlo de lo que tenía previsto el estudio, se lo hizo 2 centímetros más grueso o 2 pulgadas más gruesas el recubrimiento. Porque si no se lo hacía así, ese polvo volcánico se venía abajo en el primer temblor. Y lo que se ha hecho simplemente es proteger el talud. Si se hiciera... Ahora esa parte es lógica, incluso en otras partes, en Estados Unidos, en Europa, se ve que esos taludes que se pueden derrumbar están protegidos. Y es lógico, y hay que hacerlo. Y tienen un costo. Pero en cuanto a esto del cronograma avanzado de trabajo, que no había un control del costo de la obra según cómo iba avanzando, ¿qué responde usted? Hubo control de todo, hubo una empresa de fiscalización, todos los pedidos, y eso es lo que hemos respondido durante 1 año. Esta predeterminación fue resultado de 1 año de irrespuestas y de una serie de datos que se le dio, y la Contraloría ha desoído absolutamente todo y saca por un tema mediático, coincidentemente, después de que al principal de Contraloría lo destituyen en ausencia, sacan esto por un tema mediático y que obviamente hay que responderlo, ya, y lo estamos respondiendo, y todo tiene una razón de ser, todo fue absolutamente exigido técnicamente por la fiscalización y no está entre los responsables. No están los directores de estudio, la gente de concesiones, los viceministros que pasaron, no está incorporado nadie. Y solamente el hecho de dejar solos a la ministra con el contratista ya es prácticamente vicia de nulidad este proceso de predeterminación. Ellos tienen que corregirlo, ahora, pero ya hicieron la bomba mediática, ¿me comprende? Y respecto a la segunda glosa, por 36 millones, dice que se permitió una variante que eliminó un puente con volados sucesivos de 342 metros de longitud y aumentó el recorrido en 1.76 kilómetros y los volúmenes de excavación del suelo, escombreras, protección de taludes, sin definir el costo, ni precios unitarios, ni cantidades de obra, ni contar con la certificación presupuestaria respectiva, por lo que quedaron valores pendientes de cubrir después de recibida la obra. No es así, doctor, también todo eso se lo aclaró, sino que desoyeron. Ya, el puente costaba 35 millones de dólares, era de volados sucesivos en una parte elevadísima y prolongada del río, ¿no? Y los volados sucesivos, ustedes saben que son estos como el puerto puente que se hizo aquí en Guayaquil, es un pedazo de puente que se va poniendo otro a continuación en el aire, como se han hecho algunos puentes. Ya, el tema es que el estudio no preveía unos vientos que habían, porque era una parte, una quebrada, escarpada, y se decidió por el mismo valor, no es verdad que no había un costo, todo eso se lo explicó y simplemente desoyeron en Contraloría. Todo eso tienen que tomarlo en cuenta en lo que yo estoy descargando. Por el mismo valor, en vez de cruzar el río por la parte alta, se dijo, ¿y por qué no nos vamos por el camino por el que ya se había hecho toda la entrada y salida de materiales, que estaba prácticamente lastrado? Era mucho menos costoso, y por el plazo, acuérdense que empezaba a operar el aeropuerto y no había una vía. Entonces, este puente, había un tema de una de las pilas de soporte de arranque del puente que había que hacer un estudio adicional, podía tomar 6 meses, 8 meses, 1 año tener el estudio definitivo de ese puente, y se dijo, ¿y por qué no seguimos la carretera, que ya está prácticamente hecho el camino, y hacemos un puente convencional mucho más abajo donde el río se angosta? Y eso fue lo que se hizo y costó lo mismo.
Lo que pasa es que Contraloría no acepta, no incorporó que el costo que no se hace del puente es el mismo costo que se usó del camino, que se hizo para habilitar el camino, y ahí está la carretera. ¿Y por qué se produjo esa demora y no estuvo coordinado con la habilitación del aeropuerto? Porque se sabía que se estaba construyendo el aeropuerto ya desde años antes. También Panavial tenía la concesión desde el 96. ¿Por qué no se programó oportunamente? Porque le comento, el aeropuerto es de la ciudad de Quito, ¿ya? Y en su momento, incluso los alcaldes anteriores a Augusto Barrera, que previeron el aeropuerto, nunca hicieron ni el estudio a profundidad. Por eso es que tuvimos que usar este estudio que le faltaba profundidad, pero había que hacerlo. Y le cuento, en la concesión es muy diferente a la ley de contratación pública. La concesión se rige por el régimen de modernización, y en la concesión el concesionario puede hacer aportes y luego se los paga, usted sabe, con plazos, tiempos, refs, etcétera. Nosotros le pusimos precio a todo, ¿ya? Y le quiero Pero eso de la concesión no era lo que llamaba el presidente Correa del software social cristiano. ¿Por qué no se cambió? ¿O está bien las condiciones? De la concesión, las condiciones de la concesión están lástimamente previstas. Yo les hice un montón de observaciones, pero había que esperar que se termine el plazo, que se terminaba ya en estos años. ¿Ya? Lo que sucedió después que yo me fui es que, me parece, no estoy ni segura, algún ministro que vino después que yo extendió el plazo de la concesión, hizo un REF, una reevaluación económica, y el costo del que habla Contraloría, que encima es otro de los errores, el costo final de 200 y tantos millones no lo puse yo. Cuando yo me fui del ministerio, el costo de la obra está definido en 195 millones de dólares y punto. ¿Ya? Luego le han subido el precio. ¿Ya? Y ni siquiera eso toman en cuenta, que yo ya no era ministra. O sea, que debería hacerse el estudio perfecto de todas las personas involucradas. O sea, en todo caso, es un trámite administrativo que está todavía pendiente y que no hay decisiones definitivas en contra suya, y usted todavía exactamente, está doctor, tal como usted lo ha dicho. Muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Concluimos así esta emisión, y como siempre lo hacemos presentándole a usted distintos puntos de vista, concluyendo con la invitación a que nos volvamos a encontrar mañana aquí en Contacto Directo, Alfredo. Mañana continuamos rayándoles información en Contacto Directo.